Hoy vamos a hablar de algo que está revolucionando la forma en la que nos conectamos cuando viajamos. Estoy hablando de las eSIM. Seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar de ellas últimamente, y no es para menos porque cada vez son más comunes en nuestros dispositivos, pero ¿sabéis realmente qué son y para qué sirven? Pues bien, en este vídeo vamos a explicar qué es exactamente una eSIM, por qué están ganando tanta popularidad y cómo pueden ser increíblemente útiles, sobre todo cuando viajamos al extranjero. Además, os voy a recomendar una eSIM que, en mi opinión, es de las mejores opciones que hay ahora mismo en el mercado, especialmente si sois de los que viajáis con frecuencia o simplemente queréis estar siempre conectados sin complicaciones. Así que, si estáis pensando en viajar pronto o simplemente tenéis curiosidad por saber más sobre esta tecnología, no os perdáis este vídeo. Venga, vamos a ello. eSIM significa SIM embebida o SIM integrada y básicamente es una versión digital de la tarjeta SIM tradicional que todos conocemos. A diferencia de las tarjetas SIM físicas que insertamos en nuestros teléfonos, una eSIM es un pequeño chip que viene integrado directamente en el dispositivo. Este chip realiza la misma función que una SIM tradicional, identifica tu teléfono en la red y te permite conectarte a los servicios móviles. Lo interesante es que este chip SIM se puede reprogramar por software. Esto significa que puedes cambiar de proveedor de datos móviles sin necesidad de cambiar físicamente una tarjeta SIM. Todo se hace digitalmente, lo que, lo convierte en algo mucho más conveniente y flexible. Es importante entender que servicios como Saily, del que os hablaré ahora, ofrecen eSIM específicamente para datos móviles. Esto no cambia tu número de teléfono ni tu operador móvil principal. Tu línea telefónica seguiría siendo la misma. La eSIM solo te proporciona una conexión de datos adicional que es ideal para viajar al extranjero. Hoy en día la mayoría de los smartphones de gama alta y media alta son compatibles con eSIM. De hecho, no es exclusiva de los smartphones, también se utiliza en tablets, smartwatches, ordenadores portátiles e incluso en coches. Bueno, y ahora que sabemos qué es una eSIM, vamos a ver por qué son tan útiles, especialmente cuando viajamos. Y lo vamos a hacer con ejemplos del día a día que seguramente os suenen. Imaginad esta situación, acabáis de aterrizar en un país extranjero y, estáis cansados del viaje y lo primero que queréis es avisar a vuestros padres de que habéis llegado bien. Pero, oh, sorpresa, no tenéis datos móviles. Pues tenéis varias opciones y todas un poco incómodas. Una, usar el roaming, pero claro, ¿qué pasa si os cobran una fortuna? 2. Buscar desesperadamente la wifi del aeropuerto, pero ya sabéis que suele ser lenta y poco segura. O 3. Comprar una SIM local, lo que implica hacer cola en alguna tienda y ya sabéis, perder un tiempo precioso de vuestro viaje. Pero claro, con una eSIM ese problema desaparece. Podéis activar un plan de datos local incluso antes de salir de casa. Así, nada más aterrizar, encendéis el móvil y ¡voilà! Ya tendríais internet. Otro ejemplo, estáis paseando por una ciudad nueva y queréis usar Google Maps para no perderos. Con una eSIM podéis navegar sin miedo a que luego lleguen facturas sorpresas por el consumo de datos cuando volváis a casa. ¿Y qué me decís de esos momentos en los que queréis subir una foto a Instagram de ese plato típico que acabáis de probar? O, hacer una videollamada para enseñar a vuestra familia el hotel donde os alojáis. Pues con una eSIM podríais hacerlo sin preocuparos por el consumo de datos. Pero las ventajas no acaban aquí. Las eSIM como Saily os permiten tener una conexión de datos adicional en el mismo dispositivo, lo cual es especialmente útil cuando viajáis. Imaginad que sois autónomos y os vais de vacaciones, pero necesitáis estar disponibles para emergencias. Con Saily podéis tener una conexión a internet económica en el extranjero para usar vuestro WhatsApp o correo electrónico mientras mantenéis vuestro número de teléfono habitual activo para llamadas importantes. En resumen, las eSIM hacen que viajar sea mucho más cómodo y menos estresante. Os permiten estar siempre conectados, sin sorpresas en la factura y con la flexibilidad de cambiar el plan según vuestras necesidades. Ahora que sabemos qué es una eSIM y sus beneficios generales, quiero hablaros de Saily, una opción que en mi opinión destaca entre la competencia. Y vamos a ver por qué. Lo primero y más importante, la facilidad de uso. Con Saily el proceso es increíblemente sencillo. Instalas la eSIM una vez y listo, a partir de ahí ya todo funciona a través de la aplicación. Nada de estar cambiando tarjetas SIM físicas o configurando cosas complicadas cada vez que viajes. Os voy a enseñar el proceso, paso a paso. Mirad, lo primero sería descargar la aplicación de Saily y una vez instalada nos registramos. Podemos hacerlo con nuestro Apple ID para mayor comodidad o podemos utilizar también una cuenta de Google, lo que prefiráis. Ahora viene lo bueno, que es elegir nuestro plan de datos. Voy a imaginar que yo soy Fabián, ¿vale? Que vivo en Argentina y que voy a hacer un viaje a España. Pues yo buscaría los planes para España y elijo, por ejemplo, uno de 30 días con 5 GB de datos, que para mí sería, más que suficiente. Añadiría mi método de pago, proceso el pedido y ya está. Es tan fácil como comprar cualquier cosa online.
Una vez se procese el pago, la aplicación nos guiará paso a paso para instalar la eSIM. Le daríamos al botón de instalar eSIM y se nos abrirá automáticamente el ajuste correspondiente en nuestro teléfono. Nos aparecerá un mensaje diciendo que ya podemos activar la eSIM. Luego tendríamos que asignarle una etiqueta para distinguirla de vuestra línea principal. Yo, por ejemplo, pues a la eSIM de Saily la he etiquetado como viajes. Y ya por último quedaría definir cuál será nuestra línea por defecto. En mi caso dejaría la de mi operador habitual, pero bueno, imaginad que ya estáis en el destino, bueno, pues podríais elegir la eSIM de Saily. Y ya está, no hay más. O sea, una vez instalada, ya solo desde el centro de control podríamos alternar fácilmente entre nuestra línea principal y nuestra línea de viaje, según lo que necesitemos en cada momento. La aplicación de Saily la verdad que es otro punto fuerte. Es muy intuitiva y te permite gestionar todo desde tu móvil. Puedes comprar planes de datos, activarlos, consultar tu saldo e incluso recargar cuando lo necesites. Por ejemplo, imaginad que se me ha caducado el plan que contraté para mi viaje a España. Bueno, pues nada más abrir la app me lo avisará por si quiero añadir un nuevo plan o no hacer nada. Si le doy a añadir un nuevo plan, buscaría España, elegiría el que me interesase, por ejemplo 1 giga, y procedería al pago. Otra ventaja de Saily es su amplia cobertura. Están presentes en más de 150 destinos, incluyendo, pues ya sabéis, lugares populares como Europa, América del Norte y Asia. Esto significa que con una sola aplicación puedes tener conectividad en gran parte del mundo. En cuanto a los planes, además Saily ofrece opciones flexibles que se adaptan a diferentes necesidades. Tienen desde planes económicos de corta duración, como 1 giga para 7 días, hasta opciones más extensas para viajes largos. Y lo mejor es que los precios son bastante competitivos. Por ejemplo, imaginemos que voy a Estados Unidos, pues podría elegir opciones que van desde los $3,99 hasta los $36,99 por 1 giga, 3 gigas, 5 gigas, 10 gigas y 20 gigas. Esto me parece un puntazo, ya que no te imponen un plan a la fuerza que puede quedarse corto o ser demasiado para lo que vas a necesitar. Podrías elegir el que más te convenga. Ahora quiero hablaros de algo que me parece genial de Saily, que es su sistema de referidos. Es una forma estupenda de ganar un dinerillo extra mientras ayudas a tus amigos a ahorrar en sus viajes. El sistema es muy sencillo. Dentro de la aplicación, en el apartado créditos, encontrarás tu código de referido personal. Puedes compartir este código con quien quieras, amigos, familiares, seguidores en redes sociales, con quien se te ocurra. Cada vez que alguien use tu código para registrarse en Saily, recibirás $3 de comisión. Así de fácil. No hay límite en el número de personas que puedes invitar, así que cuantos más amigos convenzcas, más podrás ganar. Pero lo mejor es que no solo ganarías tú, tus amigos también se beneficiarían de un descuento para sus próximos viajes. Por cierto, aprovecho este momento para decirte que si pinchas en el link que hemos dejado en la descripción y usas el código manzana, podrás obtener un 15% de descuento exclusivo en tu primera compra. ¡Aprovéchalo! En fin, vamos a hacer un repaso rápido sobre lo que hemos visto sobre Saily. Primero, que es una eSIM súper fácil de usar, ideal para viajar sin complicaciones. Que tiene cobertura en más de 150 países, así que probablemente esté disponible donde vayas. Que la instalación es sencillísima, descargues la app, eliges tu plan y listo. Que ofrece planes flexibles que se adaptan a tus necesidades, desde 1 giga para una semana hasta 20 gigas para un mes. Y que tiene un sistema de referidos que te permite ganar $3 por cada amigo que invites. En fin, espero que os haya gustado, de verdad. El enlace para descargar Saily está en la descripción del vídeo. Recordad usar el código manzana para obtener un 15% de descuento. Y ya sabéis, si probáis Saily, contadme qué tal os ha ido. Dejadme un comentario con vuestra experiencia o si tenéis alguna duda. Y si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, dadle like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún próximo vídeo. Si no pasa nada, mañana volveremos con más contenidos aquí a La Manzana Mordida, porque ya sabéis, prometemos hacerlo. Chao.